Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Eliseo Christopher, presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, COPIMECUM. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Gracias. Placer nuestro. ¿Cómo está el sector construcción desde la perspectiva de las MIPYMES? Sí, nosotros habíamos mencionado ya hace un tiempo la necesidad de tomar atención en el sector construcción, donde nosotros veíamos que íbamos a tener una baja producto de que, aunque el tema de la inflación se había controlado, pero vimos que el costo del dinero subió bastante, o sea, los intereses bancarios, tanto para los adquirientes como para los constructores, para los préstamos interinos. Entonces, en ese contexto, nosotros reflejábamos una baja en el sector construcción y así pasó. Lo dijimos a final del año pasado y a principios de este año. Esa baja, pues, eso es normal porque a nivel nacional, internacional y a nivel histórico, pues siempre vemos que cuando el dinero está más costoso, la construcción se torna mucho más lenta. Luego, hemos estado pendientes del sector. Actualmente decimos que la inflación está totalmente moderada, no es un tema que a nosotros nos afecta, excepto que no se ha mencionado esto y espero que no se mencione, pero seguro que se va a mencionar los próximos días, porque ya eso es un pan nuestro de cada año, excepto el tema del cemento, que lo más seguro es que en los próximos días surja con un aumento. ¿Y por qué usted cree que puede aumentar? Sucede siempre, nuestros amigos y nuestros aliados de siempre, el acero, el cemento, siempre salen con una bellaquería en esta fecha del año. Ya nosotros estamos preparados, vamos a ver cuál es el alza actual que van a presentar. No lo hemos anunciado, no sabemos, no tenemos datos específicos, pero sabemos que viene un alza. O sea que regularmente para esta época se especula con los precios. Parece que ellos buscan su Navidad y su regalía. ¿Especulación o aumento de precios de forma normal? No sabemos por qué suben. Bueno, es que todo va subiendo. Sí, pero los demás productos están controlados. Entonces, en ese contexto que nosotros decíamos que íbamos a tener una baja, pues actualmente, para llegar a la pregunta, nosotros vemos un panorama muy favorable para los constructores en este momento. Recordemos que nosotros en días pasados hablábamos de ser un poquito tímido en cuanto a la inversión en la construcción, por lo que veíamos. ¿Por qué? Un dinero costoso para los préstamos interinos lleva a que hay que aumentar un poco más la vivienda, pero también un adquiriente que va a comprar una vivienda con un porcentaje de un 16, 18%, también ese segmento que compra la vivienda se torna mucho más reducido. Entonces, la cantidad de viviendas que se colocan son mucho menos. Entonces, eso fue lo que nosotros teníamos. Ahora bien, también habíamos solicitado en varias ocasiones, la liberación de fondos especializados para el sector construcción. Ahora vimos que eso sucedió. Entonces, tenemos el siguiente panorama. 35 mil millones de dólares para préstamos, pero debió haber sido el porcentaje para esos préstamos, el interés mucho más bajo, más que 10, debía haber sido 8. Ellos ponen un tope hasta 10. No hemos visto todavía la resolución y cuánto va a ser realmente, pero nosotros esperamos que sea un 8%. Entonces, el panorama general que vemos en el sector de la construcción es que ahora el dinero se va a tornar mucho más barato, producto de esta erogación de la Junta Monetaria. Y también vemos que el Banco Central ha estado haciendo una gran labor en cuanto a otras facilidades que ha bajado la tasa del Banco Central en varias ocasiones. Lo llevaba a 6, correcto. Y también ha tenido otras acciones más que definitivamente van a impactar. Ustedes la última vez que lo entrevistamos aquí, se quejaban de que había poco apoyo a nivel de los bancos para préstamos para hacer construcciones, ese tipo de cosas. ¿Cómo mejoraron eso? ¿Cómo está el sector de la construcción? En sentido general, nosotros siempre estamos hablando, y de hecho no vamos a decir que los fondos que están liberando ahora no van a llegar a nosotros porque no han salido todavía, pero el histórico que nosotros manejamos es de que esos préstamos no llegan a las MIPYMES, al sector de la construcción más vulnerable. Eso es el histórico que tenemos en todos los fondos que se han liberado. Incluso han habido fondos que han sido especializados para las micro, pequeñas y medianas empresas, pero cuando vamos a los bancos, las condiciones prudenciales son muy exigentes. En una ocasión nosotros hablábamos sobre los bancos, pero nos reunimos con varios bancos en una ocasión y ellos nos decían, no, espérate,
no somos nosotros, es la Junta Monetaria, Banco Central y la Superintendencia de Banco que tiene que flexibilizar las condiciones de acceso al crédito a las MIPYME. Nosotros esperamos que estos fondos lleguen a las MIPYME. Vimos un anuncio que no se ha debatido en los escenarios, en ningún escenario que hizo el Banco Central, pero que para nosotros es sumamente importante, que es que ellos dicen que van a tener medidas de supervisión de la colocación de esos fondos. Ellos lo anunciaron en la misma resolución, pero no hemos visto ningún debate en ese escenario. ¿Ustedes piensan? Porque ¿qué es lo que ocurre normalmente? Sí. Que dos empresas, tres, por supuesto, no literalmente, grandes constructoras toman los recursos del lugar. Pero en sentido general podemos decir que liberando fondos, para contestarle ya de manera puntual la pregunta a la señora Laura, teniendo en consideración de que van a bajar los intereses, tomando en consideración los planes de vivienda del gobierno, una inflación moderada, ya controlada, entonces podemos decir que estamos ante un escenario, y las MIPYME, por supuesto, las MIPYME constructoras a nivel nacional, podemos decir que estamos ante un escenario extraordinario para el sector, para un despegue amplio del sector construcción en todo el país. Hay mucha queja porque a raíz de la pandemia, los proyectos inmobiliarios que tenían un valor contractual contra un ciudadano que compró un apartamento y de repente hubo que hacer una adenda a ese por encima del 30% y hubo que pagar 10,000 y hasta $15,000 para poder recuperar. ¿Eso se ha resuelto o si ese aumento de ese 30% del 2020 para acá ha aumentado mucho más? Mire, nosotros colocábamos vivienda a 1.200.000, 1.300.000 antes del 2020. Y la inflación fue tan agresiva que esa misma vivienda el día de hoy la estamos colocando en 3 millones, 3.5, 3.4 millones de pesos. ¿Cuánto es la diferencia, perdón? Más de un 100%. Un 100%. Más de un 100%, sí. O sea, te estoy hablando 2020 a la fecha. Hasta el 2020, antes de la pandemia, un apartamento de 1.200.000 pesos, ese mismo apartamento lo estamos colocando. Lo colocan ahora. O sea que esos de 1 millón y pico ya no aparecen, ya no existen. Ya, bueno, podrán aparecer, pero ¿qué van a aparecer? ¿Pero qué va? O sea, no vemos un escenario, nosotros no lo tenemos, sino vemos un escenario de esa condición en el mercado. 3 millones y pico de... Por eso decíamos que la inflación no es un tema que nos está preocupando en estos momentos, excepto el tema de nuestros amigos de siempre, los bellacos compañeros de siempre del cemento y del acero, que siempre tienen una sorpresita para nosotros. Pero la inflación, hay que reconocer que el Banco Central ha hecho una gran labor en ese tenor, porque no es una preocupación. Ese tema de que los recursos del dinero está caro, pues lo que hace es que torna el sector más lento, mucho más lento. Pero el tema de la inflación saca del escenario a muchos constructores. Vienen las demandas, vienen esa alza de los materiales, pues suben los costos de la vivienda y ahí viene y se convierte en un pandemonio para el constructor que se suponía que tenía el escenario perfecto. ¿Y quién se supone que debe de controlar esos ímpetus de los que venden varillas y cemento para que no aumenten los precios de estos productos como les dé la gana? ¿Quién tiene que controlar esto? Entendemos que el gobierno debe tener una participación. Pero Industria y Comercio debe tener una participación muy activa en ese escenario, porque vamos a suponer que vayan a subir. No ha subido todavía el cemento en este momento. Okay, pero ya nosotros... No tememos. Eso es seguro, que en una semana o dos viene ese tema de... Todos los años hacen lo siempre suben 20, 30 pesos. A veces han subido hasta 50 pesos, que eso ya es mucho. Entonces, lo estamos diciendo aquí por primera vez y vamos a ver si nos equivocamos. No hay condiciones para subir los materiales. Todos los materiales están estables, bueno, lo que varían son muy pocos y no nos preocupa ese gran escenario de la inflación a nivel de los materiales de construcción. El déficit habitacional en la República Dominicana se ha disminuido con la construcción de las viviendas que hace el gobierno, con la vivienda feliz, la construcción que están haciendo ustedes, las MIPYME, las grandes construcciones, la locura que está ocurriendo en Santo Domingo Este.
Digo locura porque son torres de apartamentos por todos los lados. A mí me encanta pasar de aquel lado y ver ese crecimiento de esa manera. Sí, realmente la construcción tiene un gran despegue en la República Dominicana y ha cambiado no solamente el casco urbano, las periferias y también las provincias. Cuando vamos nosotros a reunirnos con los constructores a nivel nacional, vemos el cambio en todas las provincias. Definitivamente los planes de vivienda del gobierno, nosotros entendemos, aunque no han cumplido las expectativas, pero nosotros entendemos que no tienen desperdicio. Son unos planes bien concebidos, sobre todo el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz tiene las condiciones extraordinarias para tener, y tiene un potencial enorme, un potencial que no ha sido explotado en el orden económico, porque esos planes se pueden llevar a todo el país. Apenas tenemos, ellos habían prometido unas 44.000 viviendas, me parece, y apenas entregaron 2.000 o 2.000 y algo en estos 4 años. Tienen un potencial enorme en el orden económico, en el orden social y en el orden político. Pero por supuesto, para sacar ese potencial que tiene ese plan, no puede ser solamente sustentado en grandes empresas. No hacemos nada con que estemos construyendo en las principales ciudades del país con grandes empresarios y dejar todas las demás provincias sin participación. Nosotros entendemos que las condiciones que tenemos con los recursos en este momento, con los planes de vivienda del gobierno, las MIPYME y la inflación controlada, tendríamos un despegue sostenido del sector construcción. Apoyándose en las MIPYME, vamos a tener un sector con un crecimiento sostenido y de mucho mayor diversidad y de un crecimiento equitativo. Por eso es que llamamos la atención y por eso es que agradecemos que nos inviten a este escenario para decirlo en esa forma. Porque realmente hay buenas condiciones, pero sin hablar y sin dejar de lado el aporte enorme que hacen esas grandes empresas a nivel nacional, construyendo enormes cantidades de viviendas, pero hay que ver que no solamente puede legislarse o liberar fondos o hacer planes de vivienda para varias empresas. No, tenemos que apoyarnos de una forma u otra en ese 98% que representamos las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero hay que llamar la atención del Banco Central, como usted dice, que van a supervisar la liberación de esos fondos, que esos 35.000 millones de dólares no sea de dólares o de pesos. Pesos. De pesos. Sí. Que no sea utilizado por las grandes empresas para utilizar, que hay que acordarse que también hay una parte para ciudadanos que quieran comprar vivienda. Bueno, pero está determinado el porcentaje. Sí, están los porcentajes. Ellos determinaron el porcentaje que va a ser destinado a adquisición de viviendas de forma particular y cuántos van a ser préstamos interinos. Sí, pero ¿hay alguna dificultad adicional con el tema de los préstamos interinos que de alguna manera obstaculice que las MIPYMES puedan acceder a esos fondos? Sí, las normativas prudenciales, los bancos, o sea, para acceder a un préstamo bancario tienen algunas condiciones y esas normativas se presentan como un gran obstáculo. Nosotros decimos que deben ser flexibilizadas. Siempre que surge este tema del encaje legal, de una forma u otra, el Banco Central entiende que nosotros lo estamos atacando o que nos estamos oponiendo. Miren, primero hay que reconocer esa labor extraordinaria que ha hecho el Banco Central manteniendo la inflación y manteniendo el crecimiento del país. Estuvieron manejando, vamos a llamar un barco, por decir, si suponemos que la economía es un barco, de una forma perfecta. Mantienen la inflación y el país crece en el orden económico, que eso es prácticamente, eso es duro de conseguir. Ese es el Banco Central. Ahora, con respecto a la inflación para el sector construcción, está moderada. Con respecto a la liberación del encaje legal, déjeme decirle que es mandatorio. Nosotros hacemos un llamado a las autoridades de la Junta Monetaria, a la Junta, al gobernador del Banco Central, al presidente de la República, que tiene incidencia, a la superintendencia de banco, de que tenemos obligatoriamente que buscar mecanismos de participación de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector construcción, si queremos un país que crezca de manera equitativa. No hacemos nada con que 2 empresas crezcan muchísimo y que el resto del país se mantenga de una manera desapareciendo las pequeñas empresas o que no crezcan.
No hacemos nada con ir a construir a Pedernales grandes empresas. Vamos a usar los constructores de Pedernales, los constructores de esa línea fronteriza, sin dejar de lado que también vaya a las grandes empresas, pero vamos a motivarlo. En Asua, en Dajabón, se están construyendo muchas de esas provincias, pero van desde aquí a construir, o van grandes empresas a construir. Vamos a aprovechar las MIPYME a nivel nacional. Muchas gracias. A ustedes, a ustedes. Agradecemos la visita de Eliseo Christopher, presidente de la Confederación Dominicana de Micros, Pequeñas y Laura, Medianas déjeme Empresas de la decirle que usted es más bella en persona. Ay, Dios mío, Sí. muchas gracias, qué galante. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Señores, vamos a una pausa, enseguida volvemos.